el Señor me viene hablando de una manera muy insistente sobre una palabra que espero que ustedes me puedan acompañar en el proceso de esta mañana. No creo que estén muy apurados porque acá está calentito y afuera hace frío. Así que realmente necesito que sean intencionales en el Espíritu. Necesito en esta mañana que sean intencionales en el oír espiritual. Que sean intencionales en poder entender no con la mente terrenal, sino con la mente dada por Cristo. Así que seamos intencionales en la manera en que nos relacionamos dentro del salón, seamos intencionales en la manera que nos vamos a relacionar con el celular dentro del salón. Son algún momento que vamos a estar participando donde nuestra atención está puesta en el Espíritu dado, en la revelación del Hijo. Porque entender la revelación del Hijo va a blindar y va a cuidar a nuestras próximas generaciones. Nuestro compromiso es entender la verdad, la revelación del Hijo, para poder no solamente escucharlo, sino poder hablarlo, para poder vivirlo de forma reinante, ser entendidos, hermanos. Si somos entendidos y si somos precisos en la visión celestial, vamos a ser participantes efectivos del llamamiento, del propósito celestial. Como dice las Escrituras, nosotros somos participantes. Ya no somos congregantes, somos participantes efectivos del propósito eterno. Somos gente que desarrolla su vida eterna, gente que desarrolla la vida dada. Pablo se encuentra en una iglesia en la cual esa iglesia empieza a abortar el proceso de transformación a la imagen del Hijo. Pablo empieza a darse cuenta que los hermanos que estaban en esa iglesia empiezan a abortar el desarrollo de la transformación. Ellos empiezan a decirse: Dios está tardando, pero al mismo tiempo aparecen otros predicadores, aparece otro evangelio, aparecen otras culturas, aparecen un montón de cosas en las cuales ellos empiezan a decir: capaz no es tanto como decía Pablo. Hasta más, empiezan a murmurar en contra de Pablo, empiezan a decir que Pablo iba solamente cuando necesitaba dinero, empiezan a decir cosas terribles acerca de él. Entonces empieza a adulterarse el entendimiento, empieza a haber una distorsión en su accionar, empieza a haber una distorsión en su hablar, en su caminar. Pablo en la carta a los Corintios dice, por ejemplo, en 2 Corintios 2:11, dice cosas como, por ejemplo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Es una advertencia clara para este grupo de personas. ¿Sí? Nosotros no podemos ignorar y vivir como que ignoremos lo que el diablo quiere. Y Pablo establece, durante toda esa carta y el principio de la segunda carta, establece un escenario para poner una referencia muy clara y poner un contraste entre los falsificadores de la palabra, de los que viven de la apariencia y los mercaderes del evangelio. Esa es la palabra que usa Pablo, mercaderes del evangelio. Eran las personas que influenciaban a los corintios y él los llamaba y les daba a entender como si fuesen vendedores ambulantes. Que ellos trataban al evangelio con una mercadería barata. Ellos trataban al evangelio como algo rápido. Entonces los vendedores alteraban el producto para engañar al comprador. Ellos necesitaban engañar al comprador. Se lo mostraban rápido para no ver las cosas que estaban dañadas. Le adulteraban para que se parezca, ¿no? No sé si les pasa que a veces en TikTok o en Instagram ven gente que construye un Ferrari pero es de Durlock, ¿no? Que decir, los chinos, ¿cómo hacen? Capaz la RAM del chino de al lado es de Durlock, ¿no? ¿Cómo hacen? Pero parece real, parece de verdad. Bueno, dice, son vendedores ambulantes del evangelio. Ellos intentan satisfacer una necesidad temporal, inmediata del comprador, pero el comprador siempre queda en la misma condición, nunca es transformado. Siempre está en la misma condición que cuando compró esa mercadería.
Entonces Pablo los presenta a esta gente que se acerca a esta iglesia de esta forma, como vendedores ambulantes, gente que adultera el evangelio. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y lo sigue nombrando esta gente, gente que adultera la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo básicamente está diciendo: yo no tengo que impresionarlos a ustedes. Yo no les tengo que vender algo a ustedes, no me interesa venderles nada. Él les está diciendo cosas como: no mezclo el producto para satisfacerles necesidades inmediatas a ustedes. Yo no voy a adulterar el evangelio. Dijo: yo no los vine a engañar. Yo no vine a traer engaños sobre ustedes. Es más, mediante la verdad transformadora. Y siempre me presenté ante ustedes como un ministro competente para mostrarles la verdad transformadora. Y ustedes lo vieron, cuando yo les prediqué el evangelio hice como pintado. Lo vieron en primera persona, lo vieron de una manera clara. No les adulteré nada de la historia. Y empieza a traer el conflicto, Pablo, que nos trae esta mañana. Pablo empieza a traer un conflicto entre la verdad y el engaño. Entonces, más adelante en 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se botó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Después lo vamos a ver en las cartas de Efesios 4:17, dice: esto pues yo digo, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andan engañados, teniendo el entendimiento entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Si ustedes son ajenos a la vida de Dios por ignorancia, porque tienen la mente entenebrecida, porque compraron un producto engañoso. Después más adelante, 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Les está diciendo, es el mismo engaño, es la misma serpiente, pero hoy los está picando a ustedes, hoy los está mordiendo a ustedes. Su mente está siendo engañada, son ajenos a la vida de Dios de la misma forma que fue Adán y Eva. Se está repitiendo el patrón en ustedes. Y Pablo, este es un tema que lo dio vuelta, miren en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Isaías, profetizando la cruz de Cristo, dice algo que para mí es hermoso: y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Estaba profetizando a Cristo en el monte Calvario, donde iba a arrancar el velo de toda la creación, donde Él iba a ser visto, donde el engaño iba a ser desenmascarado. Podemos ver después, sigue en Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. ¿Qué cosa? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y en Gálatas 3 ya sube un poquito de tono, se enoja un poquito más y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién los engañó? ¿Cómo fueron engañados para no obedecer la verdad? Dice: a ustedes cuyos ojos Cristo fue presentado claramente. ¿Dónde está este engaño? Porque lo que Pablo, tenemos dos opciones, o decir, y eran medio, ¿no? Lo de Éfeso, lo de Corinto, los Gálatas. O podemos preguntar o ver si ese engaño sigue operando en nosotros. Vos podés irte a Noruega, a Dinamarca, a Estados Unidos, a Ushuaia, y el problema nunca se va a quedar en la ciudad que vos abandones. El problema siempre te va a acompañar, porque el problema está dentro. El problema siempre está dentro. El problema siempre somos que nosotros no queremos morir a nosotros mismos y abrazamos el engaño.
Pero esto no comienza ni siquiera con Pablo a los Gálatas. Esto no comienza ni siquiera con Jesús con los discípulos. Esto comienza en el principio de los días del ser humano. Julián está diciendo un concepto que a mí me gusta mucho. Dice, donde hay un antigobierno, donde hay un antidiseño, primero hubo un antigobierno. Y esto es lo que presenta las Escrituras. ¿Cuál es la problemática del hombre? ¿Por qué si hoy no tenemos el diseño divino y no abrazamos el diseño divino, dónde hubo un antigobierno antes de este antidiseño? ¿Por qué la expresión de un antidiseño nos precede un antigobierno? Génesis es el resumen del problema, básicamente, entre Dios y el hombre. Todos los mensajes de todos los profetas presentan sombras durante todo el antiguo pacto hasta el día de hoy, hasta que de repente pudimos ver a Cristo. Y expresaban esta problemática de engaño. Desde Génesis hasta que Cristo apareció, son sombras de la problemática entre el hombre y Dios. Y cómo el engaño nos fue quitando ese privilegio de ver a Dios. Entonces son sombras del conflicto. Son sombras de la solución que después Dios le provee al hombre. El hombre en el Edén, que termina luego de comer ese fruto, luego de esa autonomía que decide, termina fuera del paraíso, que es la esencia de Dios mismo, que entendemos que el paraíso no es un lugar, es un ámbito. Dios no está en el cielo está en Dios. Dios es la esencia del cielo, Dios es la esencia del Edén, Dios es la esencia del paraíso. Dios es más grande que cualquier cosa creada por Dios. Entonces, no estamos hablando de un lugar físico, ¿no? Estamos hablando de un ámbito espiritual, el cual el hombre habitaba en una perfecta comunión con Dios. Y antes de la caída del hombre en el Edén, el hombre era fructífero, tenía una comunión con Dios efectiva, viva, y encima ejercía dominio, pero el hombre al caer pierde algo que es tremendo, es la dimensión espiritual. Pierde la dimensión celestial. Por eso el hombre en el antiguo pacto necesitaba que Dios se presente mediante truenos, mediante tormentas, mediante palabras que resonaban, durante llamas, a mares que se abrían. ¿Por qué? Porque todo estaba externo. Hoy nosotros no necesitamos ni fuego, ni tormenta, ni lluvias, ni un mar abriéndose, porque lo tenemos adentro, la respuesta de Dios. La palabra de Dios ahora nos habita, pero antes el hombre se manejaba por sus sentidos y necesitaba ver, necesitaba sentir, necesitaba escuchar para entender, o aunque sea una aproximación con Dios. Dios desde afuera todo el tiempo diciéndonos, pero nunca nos podía transformar desde adentro, pero gracias a Cristo vino y de repente es Dios desde adentro transformándonos todos hacia afuera de forma integral. Entonces, el hombre queda gobernado por el alma, queda gobernado por sus propios valores, queda gobernado por sus propios pensamientos. Entonces, cuando comió del conocimiento propio del bien y del mal, ese mismo día inauguró la condenación a este universo. Ahora sin semejanza a Dios. Empieza a haber condenación. Recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza, y las semejanzas son las hechuras de Dios, lo que Dios hace, las obras de Dios. Entonces, cuando Dios habla, luego de la caída, ya Adán y Eva no sentían alegría. ¿Qué sentían? Miedo. De repente se convirtió en una persecución para ellos escuchar la voz de Dios. Ellos empezaron a escaparse. Entonces, ya no era comunión con Dios, sino que era escape de Dios. No solo se sentían condenados, sino que ellos se veían limitados constantemente. Ellos se veían desnudos, se percibían con una limitación que en realidad no tenían. Pero Adán se veía desnudo frente a Eva. Y bajo su nuevo sistema de valores, bajo su nuevo sistema de reglas y de leyes, lo que antes era bueno, ahora para Adán era malo. Entonces, se pronuncia la primera insatisfacción de la humanidad. El ser humano por primera vez dice, no estoy completo, me falta algo. Estoy desnudo. Esto no es simplemente dos personas desnudas en un paraíso. Estamos hablando de algo mucho más profundo, hermanos. ¿Me están siguiendo?
Se inaugura la insatisfacción del ser humano. La humanidad empieza a ser una humanidad insatisfecha. El patrón de la insatisfacción que sentimos nosotros comenzó en ese lugar. Por eso quiero que entendamos el origen de la insatisfacción y el origen del engaño para que hoy muchos de nosotros podamos abrazar la verdad y ser libres de un engaño que viene desde generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones. Entonces, aparece el engaño y el personaje principal del engaño es la serpiente. La serpiente aparece, ¿no?, en esa figura no solamente de un animal feo y malo, sino que aparece en la figura que hoy nosotros vemos como las ideas, los conceptos, las religiones, todo lo que tiene una fuente cuya fuente no es Dios. Todo lo que contiene algo cuya fuente no es Dios. Entonces, la serpiente tiene un par de patrones interesantes que creo que si alguno de nosotros los podemos ir discerniendo. Estoy mal con las palabras. Ustedes se acuerdan que se me lengua la traba seguido últimamente. Lo pueden ir anotando y van a ir encontrando el engaño dentro de su vida. Como durante tantos años, como dice las Escrituras, por ignorancia fui ajeno a la vida de Dios en muchos de los ámbitos de mi vida. Dice que la serpiente lo engañó con la palabra de Dios. Eso hace la religión. Génesis 3:1 dice, con que Dios les ha dicho, ¿no? Con que Dios les ha dicho. La estrategia del enemigo no fue simplemente tentar a Eva a comer un fruto, sino que era introducir una forma alternativa de pensar, de vivir y de conocer. Ese fue el verdadero objetivo de la serpiente. Ingresar a una fuente alternativa a Dios. Porque ese es el patrón del engaño. El patrón del engaño empieza a cuestionar la palabra de Dios. ¿Eso dijo Dios? Después distorsiona el carácter de Dios. ¿Por qué? La serpiente sugiere que Dios está ocultando algo. Luego, el engaño te propone una autonomía. La serpiente le dice, ustedes serán como Dios y ustedes van a saber el bien y el mal. Y después lo lleva a otro punto, le dice, lo seduce almáticamente. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Agradable a qué ojos? ¿Deseable para comer sobre qué apetito? ¿No? Porque todo lo que nuestros ojos terrenales ven son abortivos a lo que la visión eterna nos provee. Entonces, el pecado original no solo fue desobediencia, sino una carta de independencia hacia Dios. Fue un deseo de autonomía. Ellos querían conocer y decidir por ellos mismos, sin que Dios sea la fuente. Fue una declaración de independencia al diseño original. Les dijo que no morirán, por ejemplo, pero ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. No, a veces el pecado, uno sabe la conciencia del pecado y uno sabe la gravedad del pecado y de repente dice, mira, no me morí. Pero empezaste a perder una sensibilidad espiritual, empezaste a perder temor de Dios, empezaste a perder el cuidado y la honra de la vida que portás. Adán y Eva se apagaron y se murieron espiritualmente, ellos estaban muertos espiritualmente. Por eso Cristo se presenta como el Espíritu vivificante. Y se abrirán sus ojos, le dice. Pero se cerraron sus ojos de entendimiento. Ellos se vieron desnudos, se abrió sus ojos físicos. Pero los ojos de su entendimiento fueron cerrados. Por eso las cartas apostólicas dicen constantemente, oren para que sus ojos del entendimiento sean abiertos. Sean abiertos, porque este es el engaño que ocurrió en el Edén. Las cartas apostólicas lo presentan. Oren porque sus ojos sean abiertos. Los mismos ojos que se cerraron en Adán fueron abiertos en Cristo. Y este es nuestro cumplimiento. Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando el hombre se desconecta de Dios, pierde su referencia. De repente la brújula se rompió, el GPS se quedó sin batería. Pero si uno sabe dónde está Dios, sabe dónde va. Ese es el norte.
Ese es el objetivo. Por eso Jesús, habían ciudades que le decía, yo no vuelvo. Porque él estaba yendo a la cruz. Él sabía dónde estaba yendo, él sabía el propósito, él sabía el diseño, él sabía dónde tenía que ir. Hay ciudades, hay momentos en nuestra vida que tenemos que decir que no volvemos porque no nos permite la vida, porque la vida nos está llevando cada día más cerca de la cruz, de la revelación de Él, a la transformación. Entonces, cuando el hombre se desconecta de Dios, pierde una referencia. Ya no se ve en Dios, sino que se ve en su vacío. Por eso surge la culpa, surge la vergüenza, surge la necesidad de cubrirse. La desnudez es una imagen de la pérdida de la gloria. Le dice, serán como Dios, y esa es otra mentira que no solamente te la vende una serpiente, sino que lo podemos encontrar hasta en predicadores, hermanos. Gente que te pueda presentar un evangelio en el cual vos podés lograr cosas y pactás y hacés y decís. Te hacen los 7 pasos, las 5 charlas y los años de curso, lo que sea, pero él le dice, ustedes van a ser como Dios, pero créanme, hermanos, ellos ya eran como Dios. Ellos ya tenían todo en Dios. Como nosotros hoy ya tenemos todo en Él. Miren Juan 4, primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Por qué nos vienen a decir a nosotros que tenemos que hacer ciertas cosas para ser como Dios? O para ser más aceptados por Dios. Si las escrituras, el diseño, somos libres del engaño a través de esto, hermanos. Somos libres del engaño. Esto tiene que tener una celebración en nuestra vida. Las escrituras traen un diseño anti-engaño. Como Él es, nosotros somos. Ni siquiera dice van a ser. Ustedes son en este mundo. La serpiente le dice, si haces esto vas a poder convertirte en lo que ya sos. Le dice cosas como vas a conocer el bien y el mal. Y esta es otra mentira, porque en realidad ellos no conocieron el bien y el mal. Ellos establecieron un bien y un mal en base a lo que ellos querían. Y este es el mal de la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Y abandonar la imagen de Dios y establecer nuestro propio bien. Establecer nuestro propio mal, establecer nuestra propia religión, establecer nuestra propia verdad, donde todo es relativo. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal es en base a lo que yo quiero establecerlo, sea de la forma que sea. Vieron que hay gente que ustedes pueden conocer que está todo bien hasta que de repente tocas algo que ellos no están dispuestos a negociar. Está todo bien hasta que le haces un chiste con Boca. ¿No? Hay un par de inmaduros acá que necesitan sanidad, que después de la reunión pueden pasar al frente. Le vamos a orar. De repente, todo empezamos a entender que establecemos nuestro bien y nuestro mal no por el diseño eterno, sino por lo que nosotros queremos hacer. Por lo que nosotros queremos vivir. Entonces, la pregunta es, ¿la serpiente sigue hablando? ¿El engaño sigue operando? Aunque no sea de forma literal, pero sí a través de pensamientos, sí a través de sistemas de creencias, sí a través de la cultura. ¿No? Hay algunas formas modernas del mismo engaño. Tu identidad está en lo que lográs, tu identidad está en cómo te vestís, tu identidad está en los seguidores que tenés. Puedes definir tu propia verdad, puedes definir tu propio concepto. Puedes definir cómo agradar a Dios. Pero esto Pablo lo llama fortalezas mentales. O altiveces que se levantan contra ¿qué? Contra el conocimiento de Cristo. 2 Corintios 10:4. Estos son altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Pero hermanos, esto no te asustes. Esto que te está pasando, donde vos estás todo el tiempo efectuando tu propia verdad, esto es un patrón heredado del Edén, que está instalado en nuestra mente. Esto es una ceguera que hemos heredado. Efesios 4:23 dice, y sean renovados en el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Y ya empieza a operar en nosotros, no solamente la imagen, sino que ahora también la semejanza. Es lo que la imagen de Dios nos vino a restablecer. La semejanza.
Por eso nosotros no nos basamos en obras, pero sí nos basamos en la buena obra. Y todas las obras que hacemos son basadas en la buena obra. Y dice que ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y habla de un gobierno de la verdad sobre nuestra mente que se administra en el Espíritu. Es desde el Espíritu donde nosotros administramos nuestra mente y es desde el Espíritu donde nosotros administramos nuestras acciones. Solamente que hay engaño, hay verdad. Hay paternidad de verdad, hay un padre de verdad y un padre de mentira. ¿Qué paternidad desarrollamos? Génesis 3 es la base del engaño inicial. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. Entonces le dice, más adelante en el versículo 4, le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. ¿Qué hace la serpiente? Le ofrece eternidad. Y le ofrece una obtención de la eternidad por fuera de Cristo. Por fuera de Dios. Dice, pues Dios sabe que el día que coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está planteando? Acceso a la revelación, pero por otras fuentes. Se estaban creando las nuevas religiones, se estaban creando los nuevos conceptos, se estaban creando las nuevas culturas. Tomo como palabra de Dios y relativizo. Tomo la palabra de Dios y lo hago a mi forma. Tomo de la palabra de Dios y lo hago a mi diseño. Base a lo que yo quiero y a lo que yo quiero establecer. Por eso cuando Dios los ve, le pregunta, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y acá vemos viendo cómo ya el engaño no solamente trajo nuevas religiones, nuevos pensamientos, nuevas culturas, ahora trajo una distorsión en la sexualidad. Ahora trajo distorsión en la sexualidad. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Por qué te tapás? ¿Por qué entendés que esto está bien? ¿Por qué entendés que esto está mal? Empiezan a traer nuevos conceptos. Porque empiezan a obtener información de otra fuente que no es Dios. Podés leer las Escrituras, podés hablar de la fe, de la justificación, de la salvación, de lo que sea. Pero si esa fuente no es Dios, es engaño. Es engaño. Y vemos cómo determinamos nuestro accionar. Como vos ves, determinás tu accionar. Por eso le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿De dónde obtuviste esto? Porque ahora estás accionando dependiendo de lo que recibiste. Porque lo que creemos, hermanos, determina nuestra forma de actuar. Lo que creemos marca nuestros destinos. Fíjate a dónde estás yendo. Y si estás yendo a un destino incierto, pregúntate, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Aunque hayas escuchado religión, aunque hayas escuchado Cristo, aunque hayas escuchado verdad, aunque hayas escuchado versículos, ¿cuál es tu destino? ¿Cómo estás caminando? ¿Cuál es tu accionar? Y Pablo lo reafirma. Dice, porque en 2 Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Cristo. Son armas espirituales. La palabra rearma caminos de creencia. Por eso nosotros necesitamos entender sus diseños para ser libres del engaño. Porque Cristo como la palabra, las escrituras como la palabra escrita, las canciones como la palabra cantada, los hermanos como expresión del cuerpo de Cristo, es la palabra rompiendo y penetrando hasta lo profundo, hasta esa espada de doble filo que separa. ¿Pero qué separa? ¿Qué es lo que separa? Separa el engaño de la verdad. Empezamos a ser libres porque la palabra separa. Dice, y ustedes tienen armas espirituales para contra todo razonamiento altivo. Ustedes tienen armas espirituales para ver y preguntarse, ¿quién me enseñó esto? Me estoy viendo engañado. Cada uno de nosotros viviendo y repitiendo ciclos repetitivos de caída.
hermanos que hace años repiten el mismo ciclo de caída, de pecado. Y están en un bucle en el cual no pueden salir. Pregúntate algún día, ¿quién te enseñó que no puedes salir? ¿Quién te enseñó que este pecado tiene un gobierno sobre vos? Ese árbol que vos construiste ahora tiene que ser cortado, pero no tiene que ser cortado de las ramas, tiene que ser cortado de raíz. Si sos un religioso que se enoja por cualquier cosa, porque apagamos la luz o por lo que sea, pregúntate, ¿quién te enseñó que una luz de un salón puede ser algo trascendental en la verdad? ¿Quién te enseñó a perder tiempo, vida, verdad? Tiempo para hermanos que realmente necesitan. ¿Quién te enseñó a vos? ¿Cuál fue tu paternidad dada en Cristo para perder tiempo en estas cosas? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo estás enganchado con este engaño que no es algo tuyo? Ni siquiera somos importantes para ser engañados, porque es el mismo engaño de la humanidad. ¿Quién te enseñó? ¿A quién le diste autoridad? ¿Qué paternidad desarrollaste? ¿El padre de la verdad? ¿El padre de la mentira? Muchas veces lo que queremos viene de una creencia que alguien nos enseñó y es incorrecta la autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? Es todo aquel que influencia mis decisiones. Todo lo que influencia mis decisiones es la autoridad que yo le doy. Puede ser un médico, puede ser un pastor, puede ser un político, puede ser los hijos, los padres, los hermanos, el trabajo. El poder que le doy a otra persona para que influencie mi mente y mis acciones. ¿No? Entonces, a eso que le das autoridad te está dando unos anteojos. Y vos a través de esos anteojos te lo pones y ves todo a través de esos lentes. De la persona que te dio autoridad. Pero ¿cuál es la verdadera autoridad? ¿Bajo qué autoridad nos regimos nosotros? Bueno, es lo primero que Dios dijo cuando nos creó. En Génesis 1:28 Dios los bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquense. Y este versículo empieza a mostrar el diseño original de Dios para el ser humano. Dice, ustedes son benditos en Dios. Porque Dios, ¿qué hizo? Los bendijo. Eso fue lo primero que hizo. Fuimos antemano, ante todo, predestinados y benditos en Cristo. Ustedes son benditos en Dios, son fructíferos, pero no estoy hablando de fructíferos en números o en dinero, son fructíferos en propósito, son fructíferos en gracia. Todo lo demás es una añadidura, pero como principal son fructíferos en propósito. Ejercerán dominio, y no estamos hablando de tiranía, estamos hablando de autoridad delegada. Y se van a multiplicarse. No estamos hablando de iglesias llenas, de teatros llenos, no estamos hablando de cuentas con muchos ceros, estamos hablando de la imagen de Dios, el carácter de Cristo. Empieza a multiplicarse entre nosotros, la expresión de gracia empieza a multiplicarse en nosotros. Bueno, esa es la autoridad que nosotros tenemos. Esa es la autoridad en la cual nosotros nos tenemos que regir y ese es el lente que nosotros nos tenemos que poner para vivir esta vida terrenal que nos toca. Y Cristo se presenta como el espíritu vivificante y se presenta como el fin del engaño. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente, y el postrer Adán como un espíritu vivificante, dice 1 Corintios. Ahora Cristo nos devuelve bajo la legalidad del nuevo pacto a la imagen perdida. Que la imagen perdida es el fin del engaño. Dice, y la imagen perdida, dice, en él somos hechos nueva criatura, 2 Corintios 5:17. ¿A dónde nos lleva? A una comunión que estaba rota, una relación que estaba rota y nos lleva a la verdadera relación inquebrantable, que es la del Padre y el Hijo. Dice, Él nos reconcilió con el Padre, 2 Corintios 5. Nos da una autoridad delegada. Porque dice en Efesios 2:6, sentados en lugares celestiales. Ahora hay una autoridad delegada. Y también nos libra del engaño, dice, nos dio su espíritu para discernir y vivir desde la verdad. Juan 16:13 y 1 Juan 2:27. ¿Por qué? Porque estaba la serpiente, porque estaba el árbol de conocimiento del bien y del mal, pero ¿qué estaba en el medio del Edén? El árbol de la vida, la representación de Cristo. Hermanos, y esto es lo que nos tiene que hacer temblar las piernas, no la serpiente, no el engaño, es Cristo presentado entre nosotros. Y cómo pasa desapercibido entre nosotros, porque dice, miren lo que dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, ¿dónde estaba? En el medio del huerto.
Estaba en el medio. Yo siempre de chico me imaginé que el huerto era como un vivero gigante y estaba el arbolito en el medio. Pero hermanos, hoy ante la revelación de Jesucristo, sabemos que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Cristo es el medio de todas las cosas, es el centro de todas las cosas. Todas las huellas digitales están en todos lados. Por eso Él dice, estaba en el medio. Él estaba en todos lados, a donde iba Adán, donde iba Eva, Él estaba ahí. Mientras Él le ponía nombre y apellido a todas las especies, Él estaba ahí, porque estaba ahí, es la representación de Cristo. Dice, y el árbol de la vida estaba en medio. Y la historia del hombre comienza con el árbol de la vida, era el centro de todas las cosas. Pero ¿saben cómo termina la historia del hombre en Apocalipsis? Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, ¿qué estaba? El árbol de la vida. Es el principio y el fin. El alfa y el omega. Aunque no nos estamos percibiendo por el engaño, hermano, estamos siendo ajenos a la vida de Dios por este engaño. Dios siempre estuvo en el medio de todas las cosas. Solamente que nuestros ojos, con este velo, no lo permitieron verlo. Siempre estuvo ahí. Y dice que produce frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y sus hojas del árbol son como para sanidad de las naciones. Dios puso a Cristo en el medio de la historia. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Cristo en medio de todo. El árbol en el centro de nuestro huerto y las hojas para sanar las naciones. La medicina de esta vida, la medicina de este mundo, la sanidad, la verdadera salud es comer del árbol de vida. Uno produce muerte, uno produce conceptos, uno produce ideas, uno produce un mundo, pero todo eso sin Dios. Pero el árbol de la vida es lo único que comiéndolo te permite volver a la comunión perfecta con el Padre. Es lo único que te da vida. La gente, hermanos, necesitamos dejar de comer de conceptos personales. Tenemos que dejar de comer de los videos conspiranoicos de YouTube, ¿no? Que hacen las cuentas de cuándo vendrá el Señor. Tenemos que dejar de comer de la religión organizada. Tenemos que dejar de comer de las ideologías. Tenemos que dejar de comer de la política. Tenemos que dejar de comer del arte y empezar a comer de la vida que se encuentra en Él, hermanos. Del árbol de la vida. Pero aparece Eva. Pero Eva no es simplemente una mujer. Eva es la representación del alma. Y empieza a hacer todo lo que es mente, emociones, voluntad. Por eso Pablo, como le leíamos al principio, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. La engaña. ¿Dónde la engaña? En su mente. ¿De dónde saca la atención de Eva? Del árbol de la vida que es Cristo. El domingo pasado, como iglesia, hablábamos de cuando dice, perdieron el resplandor del Evangelio. Perdieron el resplandor del Evangelio. Ya no ven brillante el Evangelio. ¿Por qué? Le hizo sacar de vista la atención del árbol de la vida. ¿Y dónde le puso la atención? En los conceptos. Por eso el llamado apostólico es no se desvíen del árbol, que nadie les predique otro Cristo, porque la serpiente es la misma, el engaño es el mismo, solamente lo único que cambió fue el año y la persona. Pero es siempre lo mismo. ¿Cómo lo hace? Desvía la atención a cosas parecidas a Cristo y a sus realidades, pero que su fuente están por fuera. Te llevan a un Jesús que no terminó la obra. Te llevan a un Jesús que no tiene reino. Te llevan a un Jesús que sigue peleando sus batallas. Y si vos crees en alguno de este Cristo, te quiero decir, ese no es el árbol de la vida. Si estás creyendo en un espíritu que anda volando por ahí, que se busca o que se pacta para que baje y haga algo, eso no es Dios. Eso es otro espíritu. Eso no es el árbol de la vida. Un espíritu donde solamente te caes, pero Cristo no se forma. No es el árbol de la vida. El problema no está en caerse, el problema no está en llorar, son expresiones válidas. El problema es pensar que eso es la vida en Cristo.
Si Cristo no se forma, hermanos, y esto nos va a librar del engaño. Si Cristo no es formado en el ambiente que estás viviendo, no es parte del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el único objetivo que tiene es formar a Cristo. Si hay mesas, encuentros que vos tenés que no te están formando a Cristo en tu vida, eso no es Dios. Es otra fuente, es otro árbol. Es árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque suene a Biblia. Suena a Biblia, pero tiene sabor a manzana podrida. Si el centro es lo que querés, la serpiente te va a seguir trayendo lo mismo que le trajo a Eva. Es siempre lo mismo. Un evangelio diferente. Un evangelio sin compromiso. Un evangelio de emociones. Un evangelio sin desarrollo de la vida de Cristo. Un evangelio sin vida de reino. Los árboles son parecidos porque son árboles, solamente que uno es una alternativa de muerte y el otro es la vida. Entonces dice en Génesis 2:7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y esta interpretación es tremenda. Ellos supieron que estaban desnudos y como les faltaban algo y estaban incompletos, empezaron a coserse cosas. Empezaron a victimizarse. Soy víctima, no puedo ser fructífero, me tengo que esconder, estoy incompleto, me tengo que poner algo que me dé valor porque estoy incompleto. Me tengo que hacer un delantal de higuera, me voy a poner algo que me valore, me voy a poner algo que me complete. Y ahí nació la moda, ahí nació la industria, ahí nacieron las ideologías, ahí nació el arte. Es cosas que necesito ponerme constantemente que me complete. ¿Qué delantal te estás cosiendo durante todos estos años? ¿Qué te está dando valor en tu vida por fuera de Dios? Hermano, el Espíritu nos tiene que revelar. ¿Qué delantal nos estamos poniendo? Hasta las cosas buenas te pueden dar un valor por fuera de Dios. Te puede dar tu talento, te puede dar tu buena familia, tu buena reputación, tu buen testimonio, tu carácter tranquilo. Ahora la pregunta es, ¿qué te está dando valor en este mundo por fuera de Dios? ¿Tu dinero? ¿Tus estudios? ¿Tu posición? ¿Tu casa? ¿Tu auto? Los delantales son inventos humanos para agregarle valor al hombre que solamente la dignidad del entendimiento de Cristo te puede dar. Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, ¿qué va a pasar con el vencedor? Vamos a cortarle la cabeza a nuestros enemigos, ¿no? Vamos a pasar y vamos a reírnos de todos los que nos molestaron durante nuestra vida. A la gente que habló mal de nosotros. Vamos a pasar con un Ferrari y le vamos a tocar la bocina, a estar encadenados en la cárcel del infierno. ¿Qué va a pasar con el vencedor? Miren lo que dice, lo que va a pasar con el vencedor. Le daré de comer del árbol de la vida. Es tremendo, hermano. El final de la victoria, de la historia en Cristo y la recompensa para el hombre no es algo físico, es comer del árbol que estaba en el medio del paraíso. El árbol que siempre estuvo ahí y que siempre estuvo a disposición, pero que lo hemos rechazado. De comer para lo que fuimos creados, de comer para entender la esencia en la cual ya portábamos. Nuestra necesidad más grande no es la económica ni la de salud, es comer del árbol de vida, porque si comemos del árbol de vida, nunca más nos vamos a ver incompletos, hermanos. Entristecidos, más siempre gozosos. No teniendo nada, pero teniéndolo todo. Hermanos, las historias bíblicas sin sentido que fuimos escuchando y acumulando durante todo este tiempo, cuando Cristo es levantado, empieza a tener sentido. Empieza a tener sentido. Porque verlo a Él nos quita el velo. Dice, Dios quiso, dice en Romanos 8:29. Miren lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios eterno, sin imagen, porque ese espíritu decide crear muchos hijos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen es Él, el Cristo eterno, manifestando la plenitud de Dios en gloria.
Por eso Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen. Y este es uno de los aspectos más superlativos para romper el engaño que viene en nuestra vida. Es la imagen del Hijo. Y esto es lo que el Señor está hablando a la iglesia. El entendimiento de la imagen del Hijo. Y esta es la razón, porque el entendimiento de la imagen del Hijo dice que es la razón por la cual somos conocidos por Dios. Porque a los que antes nos conoció. ¿Entienden? Somos conocidos por Dios. Porque nos conoció en Cristo. La imagen de Dios, la imagen de Cristo es lo que permitió que Dios nos conozca. Cristo, el Hijo Eterno, vino a la tierra con un plan y era traer a la tierra lo que se había perdido y manifestar lo que ya estaba en Dios. Entonces Cristo se hizo lo que no era para que nosotros seamos lo que no éramos y tengamos lo que no teníamos. ¿Y qué es lo que nosotros no teníamos? ¿Qué es lo que nosotros habíamos perdido? La imagen del Hijo y su semejanza. Por eso Jesús se encuentra con Nicodemo y empiezan a hablar y no había feedback. Y dice, mirá, si no nacés de nuevo, no lo vas a ver. Nos vamos a mirar que estaba hablando con Jesús, no es que estaba hablando conmigo, ¿no? O sea, y dice, mirá, si no nacés de nuevo, no lo vas a ver. Entonces él le pone un ejemplo. Dice, como cuando Moisés levantó la serpiente de bronce. Hermano, esta imagen hace temblar la tierra. Dice, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Dice, y como pasaba con esa serpiente, que todos los que estaban mordidos por la serpiente terrenal, al mirar esa serpiente de bronce levantada, eran sanados automáticamente. Así va a ocurrir lo mismo cuando el Hijo sea levantado en la cruz. Todo lo que lo vean, todo lo que lo miren, todo lo que lo abracen y van a nacer, y lo que crean en lo que Él hizo, van a ser quitados de la lastimadura, del engaño de la serpiente. Y vas a morir a vos mismo y todo lo que vos vas a morir va a nacer en mí. Y va a ser expresado en carácter, en vida, en la imagen del Dios invisible. El nuevo nacimiento. Cegados del entendimiento. Pero somos entendidos, hermanos. Somos gente que le resplandece el Evangelio. Porque hemos recuperado lo que Adán había perdido. Génesis 5, Adán termina diciendo, y concibió Adán un hijo y lo hizo ¿qué? A su imagen y semejanza. Porque nosotros traemos el terrenal porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán luego de la caída. Pero nosotros hoy, en el nuevo nacimiento, traemos la imagen del Hijo porque fuimos engendrados. Por eso el hombre celestial está diseñado para conocer visión celestial. Por eso tenemos que cambiar la vista a visión. Por eso es tan importante procesar y desarrollar este diseño. Porque fuimos creados para entender y para conocer la visión celestial. Hermanos, la visión no es algo fuera tuyo. La visión es alguien dentro tuyo. Hermanos, la visión es conocer a Cristo y capturar todo lo que el Hijo nos muestra. Eso es visión, eso es caminar bajo visión, es capturar todo lo que el Hijo está expresando y desarrollar todo lo que el Hijo está expresando. Hermanos, es el momento de participar en esta multiplicación, en esta fructificación y en esta bendición de ser encontrados y conocidos en Cristo, el llamamiento celestial. Participantes eternos de esta imagen, lo que Adán no pudo, pero el Hijo Eterno sí pudo, ahora desarrollándose en nuestra vida. Cristo, hermanos, no es más sombra. Cristo no es sombra. Todo el resto fue sombra. Cristo es la luz del mundo que vino a alumbrarlo todo y a quitar la sombra de todos los sectores que nuestra vida puede querer ocultar. Cristo es la luz del mundo, hermanos. La imagen fue recuperada y esa es una de las glorias de la encarnación de la imagen del Hijo. Porque fue levantado y lo hemos visto, y el velo, cuando Él fue levantado, el velo fue partido. Como decía Isaías al principio, había un monte y en ese monte
el velo de la humanidad va a ser quitado. El velo de la humanidad va a ser quitado. Pero el hombre sigue viviendo en sombras. El hombre sigue viviendo en su imaginación pensando, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Hasta dónde puedo, no? hacer? ¿Hasta dónde puedo decir? Por eso, hermanos, está prohibido hacerle imágenes, porque no hay forma de conocerlo por fuera de Cristo. Porque el Señor está diciendo, no soy simplemente una imagen, soy la sustancia misma. Por eso el que ha visto al Hijo, ¿a quién ha visto? Al Padre. Porque no era un cuadro del Padre, era la esencia del Padre. Muchos pasan con crisis de identidad, pero es el momento, hermanos, de administrarlo y de redimir este tiempo de crisis de identidad. Porque los que estamos en Cristo portamos la imagen de Dios. Portamos la esencia de la imagen del Hijo. La identidad debe estar establecida. La identidad nuestra tiene que estar definida como hijos eficaces, como hijos redimidos. Por eso nosotros podemos perder la proyección de la verdadera identidad y la verdadera imagen. Porque tenemos dos imágenes todo el tiempo proyectándose. La imagen de Adán y la imagen de Cristo. Adán el destituido y Cristo el restituido. ¿Qué naturaleza desarrollamos? ¿Qué naturaleza estamos alimentando? Por eso Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. No una, sino la imagen. No es una imagen del Dios invisible, es la imagen, porque hay una singularidad en Cristo que es gloriosa. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? Adán quiere constantemente recuperar su imagen. En vos todo el tiempo Adán viene a recuperar su imagen, viene a buscar su derecho legal de recuperar su imagen dentro tuyo. Pero ¿cómo la quiere conseguir? Con engaño, hermanos. Con engaños. Con el sistema de este mundo trayéndote imagen terrenal. Constantemente. Medios de comunicación, música, moda, política, constantemente. Engaño, 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 engaño. Fuente, 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 fuente fuera de Dios. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros fuimos llamados a dar a conocer al Hijo. Y si alguno conoció a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así, porque la imagen del Dios invisible es el Cristo glorificado, el que nos dio a conocer la sustancia. Hermanos, el proceso del Espíritu Santo en nosotros no es parecernos a Jesús de Nazaret, es ser conformados a la imagen de Cristo. No fuimos llamados nosotros a parecernos a Jesús, fuimos llamados a la imagen de Cristo. Vivimos haciendo culto a la imagen, vivimos haciendo culto a la apariencia, en cómo nos disfrazamos, en lo que queremos ser constantemente. Al no tener clara la imagen del Hijo, construimos a nuestra imaginación la imagen de lo que quisiéramos ser, pero no somos. Entonces siempre que te disfrazás de alguien que no sos, en realidad te reducís a una vida inferior. Jacob, aparentando ser Esaú, fingió y se disfrazó con una piel de cabrito, una especie inferior. Se disfrazó de algo más bajo de lo que él era. Hermanos, nos construimos imágenes de lo que queremos ser y seguimos dando culto a la imagen. Todo este delantal de higuera que te pones para venir es culto a la imagen. Pero la imagen, dice las Escrituras, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Son engañados. Hermanos, muchos andan con billetera Gucci, pero sin un peso adentro, Tenés apariencia, pero no sustancia. Mucha apariencia, pero muy poca sustancia. Podés hablar muy bien el lenguaje del nuevo pacto, pero la sustancia del nuevo pacto solamente hay una. Es Cristo, la singularidad de Cristo. Y solamente se toma a través del nuevo nacimiento. Eso es ser carente de imagen. El cosmos te nutre de cosas temporales, pero el celestial no es que lo que la apariencia muestra.
El hombre celestial, el que se maneja de manera espiritual, no se muestra sobre su apariencia, sino que se muestra según la naturaleza que tiene. Su carta de presentación no es su apariencia, su carta de presentación, ¿saben cuál es? Su naturaleza. Eso es el hombre espiritual. Es la imagen del celestial. Pero hay gente que no acepta su realidad, se ve al espejo y nunca se queda satisfecha. No importa cuántas cirugías se pueda hacer, ni cuántas veces le digas que le queda bien lo que se puso, ni cuántas veces le digas, che, no te operes mal la nariz, estás bien así. Porque no está satisfecha y va a vivir en un patrón de insatisfacción. Porque eso es lo que hacen los ojos cegados. Lo primero que se inaugura fue la insatisfacción. Estoy incompleto, me falta algo, necesito cambiarme, necesito vestirme, estoy insatisfecho, estoy vacío. Hermanos, la imagen de Él no está en nuestro rostro, está en nuestro espíritu. Hermanos, tenemos que ser libres del engaño. Nosotros tenemos a la profeta Mirta Legrand diciendo como te ven, te tratan. Hermano, no está en nuestro rostro, está en nuestro espíritu la grandeza de Cristo. Esa es la imagen de Él. Crecimos en un ámbito en el cual el prolijo era el más santo. El peinado, que nunca lo pude lograr, era el más, el que más carácter de Cristo tenía. El que tenía un terreno. El que tenía un buen trabajo, era el mejor partido. Ni hablar si eras músico, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Ahora nos damos cuenta que lo mejor que le puede ofrecer un novio o una novia no es un terreno ni un buen trabajo, sino la naturaleza que porta. Porque no es la billetera Gucci, es lo que está adentro, es la sustancia, no es la apariencia. Pero ahora necesitamos algo, hermanos. Primera de Corintios, miren, esto es glorioso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Necesitamos, hermanos, el Espíritu del Señor y dejarnos de vernos en crisis. Estamos en Cristo, dejamos las crisis porque Dios nos conoció en Cristo, no nos conoció en crisis. Nunca nos ve en crisis, siempre nos ve en Cristo. Hay que dejar la victimización, hay que dejar de usar la crisis para que Dios responda. No, Dios responde en Cristo. La imagen de Dios no es mi billetera ni mi rostro, es el Hijo dentro mío. Y hermanos, esto que estoy diciendo, dice las Escrituras, no es para algunos pocos, no es para los entendidos, ni siquiera para los comprometidos. Dice, estos, nosotros, todos. Dice, cuando se conviertan, cada día deben tener conversiones, nosotros, todos. Y divide el acontecimiento del proceso. El acontecimiento es el día que conocí al Señor y nací de nuevo. Ahora el proceso es lo que vamos a vivir hasta el día que nos muramos, hermanos. Cada día que el Señor me revela algo, me convierto. ¿Pero qué significa convertir? ¿Viste que vos decís convertir a una persona que no es cristiana y piensa en un zombie, ¿no? Como... En realidad convertir es girar. Es mirar. Es darse vuelta a, es voltear a lo que se te muestra. Por eso cada vez que estamos en estos ambientes y el Señor nos habla y nos revela, creí por cuanto hablé, nos convertimos, hermanos, volteamos al Señor como hizo Juan en Patmos. Él estaba dado vuelta, escuchó la voz de Dios, se dio vuelta. Le dio la espalda al mundo para ver los ojos a Cristo, a rostro descubierto, mirándolo, dice, como en un espejo. Podemos convertirnos al cristianismo, hermanos, pero no a Cristo. Si no cambiamos nuestra naturaleza, hermanos, estamos convertidos al cristianismo y no fuimos convertidos a Cristo. Nos damos vuelta a la religión, nos damos vuelta a las órdenes, nos damos vuelta al sistema, pero nunca nos dimos vuelta a Cristo. Por eso dice las Escrituras después, miren, pero dice quitar los velos. Todo lo que está frente a mí y no me deja ver lo que se me muestra. Quitar los prejuicios de nuestra mente, que no me deja ver cómo realmente son las cosas. Tu contexto, tu infancia nos hace ver las cosas y filtrar todo a través de ese velo, del dolor. Pero hoy te toca, hermano. Hoy te toca ser libre del engaño. Quitar el velo. Dice mirar a cara descubierta. Ver es vista.
Mirar es disposición de la voluntad, es observar con detenimiento, mirar el objeto de atracción, ¿no? Me olvido de lo demás y me detallo en el objeto en el cual yo estoy mirando. Ahí soy atraído. Soy atraído por admiración y lo que tiene mi admiración tiene mi foco. Entonces cuando vemos algo que es admirable, se convierte en lo único que puedo mirar. Porque nosotros terminamos transformándonos en lo que admiramos. Todos, dice nosotros, dice las Escrituras, todos nosotros, mirando, no viendo, mirando, al detalle, al admirable, para transformarnos al proceso de gloria en gloria, de gloria en gloria, de contexto en contexto, de doqueo a doqueo, dice las Escrituras. Ambientes de gloria donde nos vamos convirtiendo, nos damos vuelta, nos vamos mirando y vamos convirtiéndonos a un rostro descubierto, mirándolo a Él, para ser transformados. Hermanos, este es nuestro proceso, es basado en una realidad. Mientras los ojos del entendimiento no perciben lo que Cristo es, no somos transformados. No hay transformación si nuestros ojos no perciben lo que Cristo es. No sirve para nada, hermanos, cuando escuchamos algo espiritual pero no nos transforma. No sirve para nada si no nos da una dimensión de Cristo transformadora a nosotros. Si no pesamos ese escalón de entendimiento. El Señor, en su eterna misericordia, nos hizo libres del engaño y podemos tomar otra dimensión de esa libertad. Capaz no salís flotando hoy, ¿no? Pero sí salís libre de distorsiones del engaño que te vienen apresando hace tantos años. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a ir revelando durante esta semana cuánto engaño estuvo operando en nosotros. Cuánta ignorancia nos hizo ajenos a la vida de Dios. Pero hay una sola forma. No es el mensaje, sino que es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Cuando la serpiente de bronce sea levantada. Como dijo Isaías, cuando en ese monte sea levantado, el velo de toda la humanidad será quitado. Si esta mañana Cristo es levantado entre nosotros, el velo de toda nuestra familia, de nuestras generaciones, el velo que nos opera, será quitado. Y vamos a ver claramente al árbol de la vida siempre en el medio. Siempre estuvo en el medio. Es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Solo por la cruz. Agradecer al Padre ahí donde estás. Señor, gracias por la cruz de Cristo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos permita abrir nuestros ojos espirituales para verlo a Él a cara descubierta. No es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que desarrollar. Padre, es algo que ya Cristo hizo. Cristo rompió el velo, nosotros tenemos que guardar los cuchillos, no tenemos que romper ningún velo. Tenemos que creer que Cristo ha roto el velo por nosotros. Podemos recibir lo que hemos sido concedido en Cristo, Señor. Padre, recibimos lo que nos fue dado en Cristo para administrarlo en gracia.